Damas y caballeros, quisiéramos iniciar esta sexta Convención Nacional de Usuarios del Agua que organiza la Confederación de Canalistas de Chile, CONCACHILE, a través de la Junta de Vigilancia del río Diguillín y otras organizaciones del país. En el inicio de esta jornada de la sexta Convención Nacional, quisiéramos aprovechar de saludar a las autoridades presentes en el inicio de esta actividad. Agradecemos la presencia aquí del señor Víctor Lobos del Fierro, intendente de la región del Biobío, quien nos acompaña. Muchas gracias, don Víctor. También agradecemos la presencia del señor José Manuel Rebolledo, Ceremi de Agricultura. De don Arnaldo Recabarren, Ceremi de Obras Públicas. También nos acompaña el señor Felipe Martín Cuadrado, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego. El señor Francisco Echeverría Ellsworth, director general de Aguas. Gracias, don Francisco, por estar, o su representante. Don Gerardo Walker Gana, jefe de la División de Riego de la Dirección de Obras Hidráulicas. Agradecemos la presencia también del señor Patricio Crespo Ureta, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Del señor Fernando Peralta Toro, presidente de la Confederación de Canalistas de Chile. Del señor Juan Carlos Villagra de la Sota, presidente de la Junta de Vigilancia del río Diguillín y sus afluentes. Del honorable diputado Fran Sauerbaum, que nos acompaña aquí también en esta sala. Y del diputado Carlos Abel Jarpa, quien se hace representar por el señor Andrés Castillo en esta oportunidad. Gracias, don Andrés. Damas y caballeros, la Confederación de Canalistas de Chile, en esta sexta Convención Nacional de Usuarios del Agua, denominada Señor Samuel del Canto Gómez, apoyada en esta oportunidad por la Junta de Vigilancia del río Diguillín y otras organizaciones de regantes del país, desean dar inicio a esta sexta Convención Nacional de Usuarios del Agua, con un espíritu de unidad y confraternidad en beneficio de los múltiples usos de los recursos hídricos de la nación, con un profundo sentir patrio. De esta forma, invitamos a todos ustedes a entonar en el inicio de esta actividad nuestro himno nacional. Chile.
Muchísimas gracias. Les invitamos a tomar asiento. Damas y caballeros, en esta sexta Convención Nacional de Usuarios del Agua, queremos invitar al intendente de la región del Biobío, señor Víctor Lobos del Fierro, para que en nombre de su excelencia el presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echeñique, entregue y dé la bienvenida a los representantes de las organizaciones de regantes y otras instituciones relacionadas con las múltiples actividades y usos del agua, que viajaron hasta esta hermosa ciudad de Chillán desde distintas partes del país. Señor Intendente. Honorable Diputado de la República, don Franz Sauermann, señor Secretario Regional Ministerial de Agricultura, don José Manuel Rebolledo, señor Director General de Agua, don Francisco Echeverría, señor Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, don Patricio Crespo, señor Presidente del Directorio Conca Chile, don Fernando Peralta Toro, señor Presidente de la Junta de Vigilancia de Guillín, don Juan Carlos Villagra, señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, don Felipe Martín Cuadrado, señor Consejero Regional, don Javier Ávila, y estimados señores canalistas, miembros de la Junta de Vigilancia del Río de Guillín y otras organizaciones de la zona. La realización de este seminario, después de 19 años, desde el último encuentro nacional de asociaciones de usuarios del agua, sin duda es un hito que llama a reflexionar acerca de los cambios que han ocurrido en el sector en este periodo tan prolongado de tiempo y nos invita a establecer nuevas coordinaciones y trabajos colaborativos en pro de acciones que permitan un uso eficiente del recurso hídrico. No solo la agricultura y los procesos productivos han cambiado, el mercado exige hoy nuevas y diferentes exigencias al sector. Por otra parte, el país también ha cambiado y se ha desarrollado demandando mayor energía y obligando a la autoridad a generar políticas públicas que respondan a estas nuevas necesidades. Hay que reconocer además que el comportamiento climático es hoy un factor que se debe considerar al momento de planificar las plantaciones, tanto agrícolas como forestales, el uso adecuado del recurso natural agua y, sin duda, la utilización de este para la generación eléctrica. Las políticas públicas, por definición, deben tener un componente de diseño y evaluación en el corto, mediano y largo plazo. Y frente a los desafíos que hoy nos plantea el uso adecuado del agua, al gobierno del presidente Sebastián Piñera y a este gobierno regional nos preocupan los indicadores actuales y las proyecciones tanto pluviométricas, fluviométricas y de acumulación de nieve que podrían suponer un escenario más complejo en materia de disponibilidad del agua. Actualmente, los datos disponibles no significa que nos encontremos en una situación de emergencia, sino más bien de anticipación y alerta ante un escenario más complejo que pudiera poner en peligro el consumo humano del agua, las cosechas y la disponibilidad de energía. Sin embargo, nos estamos anticipando ante una instancia de mayor preocupación y por ello hemos elaborado una serie de medidas que podrían entrar a aplicarse tanto ante una situación de emergencia, producto del déficit hídrico, como para abordar el tema en el mediano plazo, la que se han elaborado a través de una coordinación multisectorial de diversos organismos públicos, como el Ministerio de Agricultura, Obras Públicas, ONEMI, la Subsecretaría de Desarrollo Regional e Interior, entre otros. En relación con estas políticas, se pueden mencionar algunas destinadas a paliar una posible falta de agua que requieren adicionar recursos extraordinarios para enfrentar la escasez para riego, falta de forraje para animales y la prevención y ataque de incendios forestales. En este sentido, el adelanto de la temporada de incendios en un mes y reuniones periódicas de evaluación y coordinación para enfrentar posibles escenarios más delicados, más el incremento de un 26,6% del presupuesto del Programa de Manejo del Fuego de CONAF, son algunas de las respuestas que el Gobierno ha estado llevando a cabo. Así también se ha considerado un plan de contingencia ante la eventualidad de que algunas localidades pudieran sufrir un problema de disponibilidad de agua para el consumo humano, lo que permitirá llegar con este elemento fundamental para la vida a los sectores que pudieran requerirlo. Una temática que durante mucho tiempo ha generado preocupación
dice relación con el adecuado equilibrio de distribución del recurso hídrico para la generación energética y su uso para el sector agrícola. Ante esta inquietud, es importante afirmar que el Gobierno está permanentemente preocupado de mantener este equilibrio, ya que ambos sectores son claves para el desarrollo del país. La mantención y construcción de embalses en diferentes territorios, ya sea temporales o definitivos, programas de riego participativos y una gestión más eficiente del agua para riego son algunas de estas medidas. Existe desde gobiernos anteriores el deseo de la construcción del embalse Punilla, que comprende un monto de inversión cercano a los 282.000 millones de pesos. Nuestro gobierno finalmente ha tomado el compromiso de concretar esta obra y en este momento se están desarrollando la etapa de localización de sitios de reforestación y de actualización de expropiaciones. El próximo año comenzarán con las expropiaciones y el proceso de licitación de la obra para que la construcción comience el año 2014 y tengamos construido el embalse el año 2019. Asimismo, una de las preocupaciones del sector se encuentra en el eje de capacitación de los regantes que continúa desarrollándose, pero donde además se ha puesto énfasis en función de nuevos requerimientos del sector, como son la construcción de nuevos embalses y la organización y asociatividad de los usuarios del agua. El adecuado manejo y utilización del recurso hídrico necesita de la voluntad de todos los actores. El Gobierno, las empresas y los usuarios deben mantener de manera coordinada, transfiriendo experiencias, retroalimentando la información y las propuestas y principalmente actuando responsablemente y de manera eficiente y eficaz ante las demandas que el desarrollo y las mejoras en la calidad de vida nos exigen a todos nosotros. Les deseo éxito en el intercambio de ideas en este seminario y les agradezco la deferencia de haberme otorgado el inicio de las palabras del seminario. Muchas gracias, presidente. La agricultura, labor indispensable para el hombre. El riego, labor indispensable para la agricultura. Con este mensaje institucional dejamos con ustedes al presidente de la Confederación de Canalistas de Chile, señor Fernando Peralta Toro, quien dará la bienvenida a los presentes y a su vez hará la presentación inaugural sobre esta 6ª Convención Nacional de Usuarios del Agua y un homenaje póstumo al señor Samuel del Canto Gómez. Muy buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes a todos. Les agradezco su asistencia a esta Convención Nacional de Usuarios del Agua aquí en Chillán. En primer lugar, me voy a dirigir a las autoridades. Señor Víctor Lobos del Fierro, Intendente de la Región del Biobío. Señor José Manuel Rebolledo, Secretario Regional Ministerial de Agricultura, señor Arnaldo Recabarren, Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, señor Felipe Martín Cuadrado, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, señor Francisco Echeverría Ellsworth, Director General de Aguas, señor Gerardo Walker Gana, Jefe de División de Riego de la Dirección de Obras Hidráulicas, don Patricio Crespo Ureta, Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, don Juan Carlos Villagra de la Sota, presidente de la Junta de Vigilancia del Río de Guillín y sus afluentes. Al señor Frank Sauerbaum, honorable diputado. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y antes de comenzar con las palabras que yo debía decirle en esta inauguración, quisiera rendir un sentido homenaje a quien fuera durante más de 20 años el secretario general de nuestra institución, la Confederación de Canalistas de Chile. Don Samuel del Canto Gómez. Está aquí su hijo, don Óscar Torres, a quien le hago llegar sentidamente este homenaje. Don Samuel fue un hombre que
empezó a trabajar con nosotros cuando ya estaba jubilado. Estaba jubilado de la Endesa y por iniciativa de don Pablo Pérez Sañartu, cuyo hijo nos acompaña aquí esta tarde, consiguió el concurso de don Samuel del Canto para que se hiciera cargo de la Secretaría de la Confederación. La verdad es que esto fue un impulso extraordinario al quehacer de nuestra Confederación y la capacidad de trabajo, el espíritu y la juventud que él tenía le permitió trabajar con nosotros hasta cumplir los 92 años y trabajando hasta 2 o 3 días antes de su muerte. La verdad es que yo creo que eso resume en gran parte cuál fue el carácter, la calidad y el apoyo que hemos recibido. Don Samuel, cuando hicimos la primera convención de organizaciones de usuarios, allá por el año 86, previamente a ello le pedimos que se recorriera todo el país para que hiciéramos un catastro de quiénes eran los dirigentes de las organizaciones rejantes del país. Lo hizo con una meticulosidad, con un empeño y una generosidad increíble, y yo creo que ese ha sido uno de los pocos esfuerzos en los cuales hemos logrado catastrar a todos los usuarios del país. Ahora estamos reactualizando ese mismo catastro hecho por don Samuel en esos años. Y voy a también hacer un homenaje a su señora, que lo acompañaba siempre en todos sus trabajos, en todos sus desvelos, y fue un gran apoyo para él. Exaltar las virtudes de caballerosidad, de honestidad, de capacidad de hombre de bien, creo que todos ustedes lo conocen, lo conocieron bien, y cuando llegó el momento de iniciar esta convención, y a algunos se les ocurrió, señores, ¿por qué no le hacemos un homenaje a don Samuel? La respuesta fue unánime de sí, y le vamos a poner el nombre de Samuel del Canto. Con estas palabras he querido homenajear a quien tanto dio por la Confederación, dio por el país y nunca pidió nada a cambio. Muchas gracias, don Samuel, y en nombre mío, muchas gracias, don Óscar, por haber venido hoy día a acompañarnos. Gracias. Como un modesto homenaje, pero recuerdo de nuestra gratitud hacia don Samuel, quiero hacerte entrega, Óscar, de un pequeño galvano. A continuación, don Óscar nos va a dirigir unas palabras. Muy cortito para no prolongar mucho esto. Me siento muy privilegiado y muy honrado con este homenaje que le han hecho a mi padre. Especialmente porque en sus últimos 22 años de vida mi padre se dedicó con mucho entusiasmo y con mucho cariño a la Confederación. Y tuvo una partner siempre que fue mi madre. Por los apellidos ustedes se darán cuenta de que yo no soy del canto. Pero como él lo decía, yo era su hijo del alma. Él apareció en mi vida cuando yo tenía 11 años y fue el mejor padre que yo pude tener durante 50 y tantos años. En los últimos 22 años se dedicó con mucho entusiasmo a la Confederación, tal como lo decía Fernando, y como todos los trabajos que desempeñó a lo largo de su vida. Él se inició en la Endesa, apenas recibió el año 41,
donde terminó su carrera ahí en el año 84 a cargo de la misión del Endesa en Europa, donde residió con mi madre en Ginebra. Posteriormente fue elegido secretario general de la Comisión de Integración Eléctrica Regional, con sede en Uruguay, donde permanecieron hasta el año 84, en que regresaron a Chile después de 2 periodos que desempeñó ese cargo. Y al regresar a Chile, su amigo Pablo Pérez lo llevó a trabajar en la Confederación, donde trabajó hasta el último día, casi antes de partir. En nombre de la familia y en el mío propio, les agradezco muy sinceramente este reconocimiento y creo que tanto él como mi madre desde allá deben estar muy orgullosos. Muchas gracias. Bueno, después de este reconocimiento y agradecimiento a don Samuel del Canto, vamos a dar inicio a la primera exposición de esta convención. Yo quisiera hablar de algunos temas que han sido recurrentes y han sido de actualidad. Recurrente, yo creo, durante los últimos 30 años de la Confederación y de actualidad los últimos 5 a 10 años. Quisiera recalcar un motivo de preocupación y de ocupación de parte de la Confederación de Canalistas de Chile, que es el respeto a los derechos de aprovechamiento de aguas. La sociedad chilena, a través de sus órganos legislativos y administrativos, a la vez que la ciudadanía, ha sido tradicionalmente respetuosa de los derechos de toda índole. Existen algunas iniciativas, especialmente parlamentarias, que si bien no lo expresan abiertamente, conllevan implícitamente el desconocimiento de la calidad de bien nacional de uso público del agua y se pretende una modificación constitucional que pone en peligro el reconocimiento del derecho de aprovechamiento de agua como una propiedad individual de libre disposición por su legítimo dueño. Por otra parte, se plantea la necesidad y urgencia del llamado perfeccionamiento de títulos de los derechos de agua para ser incluidas en un catastro público de aguas, que tiene por objeto establecer un caudal equivalente en unidades métricas por unidad de tiempo a cada derecho de agua constituido en acciones, regadores o partes alícuotas, a la vez que explicitar el carácter de permanente, eventual, consuntivo o no consuntivo, continuo o discontinuo. En realidad, los derechos de aprovechamiento de agua superficial se han establecido y se ejercen en partes alícuotas o acciones, y de esa forma aparecen en el registro del conservador de bienes raíces respectivo. Esto ha permitido al país su desarrollo, el uso del agua, su distribución por las organizaciones de usuarios y operación del mercado de derechos de aprovechamiento de agua de acuerdo con los principios jurídicos imperantes. Es decir, hemos podido operar correctamente sin tener el catastro público de aguas, tal como está concebido en este momento. La obligatoriedad de la inscripción en el catastro público de aguas ha creado una falsa sensación de inseguridad jurídica del título, lo cual es una equivocación. Si lo que se pretende es contar con un registro dinámico de los derechos de aprovechamiento de agua del país, la forma no es hacerlo a través del sistema diseñado por la administración actual, sino que por medio de la recopilación de las inscripciones de derechos en los conservadores de bienes raíces del país. Es necesario destacar que pese a los años que lleva en operación la obligatoriedad del registro, esto no se ha producido porque en realidad no hay una necesidad de hacerlo para establecer la propiedad de un derecho de aprovechamiento de aguas. Las restricciones administrativas que se han impuesto a los dueños de derechos de aprovechamiento como una manera de obligarlos a incluirse en el registro han creado más de una dificultad en los procesos de traslados de puntos de captación y en otros trámites que deben hacerse ante la autoridad, lo que implica en la práctica una limitación
al ejercicio de sus derechos. En gran parte del territorio nacional, los derechos de agua se han establecido en acciones o regadores, y así están inscritos los conservadores, como dije antes. Este título es y ha sido suficiente para el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua desde el siglo XIX en adelante. Los únicos derechos que se expresan en litros por segundo corresponden a los derechos eventuales, porque su ejercicio se realiza por orden de antigüedad una vez que sean satisfechos todos los derechos permanentes. Las organizaciones de usuarios, reglamentadas en el año 1908, han venido repartiendo las aguas bajo dicho criterio, que es absolutamente legal y que ha conformado a lo largo de los años una valiosa tradición de respeto a los derechos de aprovechamiento de agua asumida por todos. Hay un camino largo recorrido de las organizaciones de usuarios, los que, bueno, yo antes decía los que tienen más años, ahora tendré que decir los que tenemos más años. Nos recordamos de la década del 40 o la década del 50, donde las bocatomas se defendían a fuego y espada. Hoy día la convivencia es mucho mejor. La conformación de esta tradición no ha estado exenta de dificultades, conflictos, luchas internas, y el éxito alcanzado corresponde al esfuerzo y generosidad de los dirigentes de las organizaciones de usuarios a lo largo de los años, a quienes rindo aquí un sentido homenaje. No cabe duda de que la forma que Chile ha elegido para la distribución de los derechos de aprovechamiento de agua constituye un valioso capital organizacional y humano que se debe reconocer, valorar, respetar, y desde luego todos estamos de acuerdo en que hay que mejorar. Es asimismo oportuno insistir en que el sistema chileno, al contrario de la mayoría de los países del mundo, son los privados los que se encargan de distribuir las aguas y operar todo el sistema de captación, conducción, distribución y regulación predial sin costo alguno para el erario nacional. A ello se agrega un sostenido trabajo de mejoramiento de su infraestructura desde hace 27 años, apoyado por la Ley de Fomento a la Inversión Privada en Riego y Drenaje, con aporte del Estado, en que hoy día presenta un ritmo de inversión de 160 millones de dólares al año, de los cuales 80 millones de dólares son aportados por los particulares y 80 millones por el Estado. Esta inversión equivale a la construcción de un embalse superficial de 160 millones de metros cúbicos cada año, referencia que le hago solamente para indicar la magnitud de la inversión que los diferentes usuarios junto con el Estado realizan a través de la Ley de Fomento. Todo este trabajo de mejoramiento y ampliación de la infraestructura de riego, así como el empleo de sistemas de alta eficiencia, se han realizado sin dificultad en el marco de la situación actual de los derechos de aprovechamiento de aguas, sin causar mayores dificultades. Por otra parte, como resultado del desarrollo del país en los últimos 30 años, ha ido aumentando la demanda de agua por diferentes sectores productivos y de servicios. En consecuencia, ha comenzado a operar con éxito el mercado de derechos de aprovechamiento de aguas como un mecanismo de reasignación de recursos entre privados. Muchas veces se confunde y se dice que el mercado asigna los recursos. No, quien asigna los recursos en Chile es el Estado a través de sus organismos. La reasignación la hace el mercado y es entre particulares. Esta operación del mercado ha sido reconocida en informes y estudios de diferentes organismos públicos, universidades y últimamente por una misión del Banco Mundial. En consecuencia, no se aprecia en la realidad que exista una falencia legal en el sistema de derechos de aprovechamiento de agua y su ejercicio. Es evidente que todo sistema es perfeccionable, pero esta iniciativa debe partir de un diagnóstico concreto que ponga en evidencia problemas reales que se requiera abordar. No seguiré insistiendo en este tema porque es un punto que vamos a desarrollar en detalle el día de mañana, en el cual vamos a poder mostrar cómo los derechos establecidos cumplen con todas las condiciones del Código de Agua en relación con su posible perfeccionamiento.
quiero referirme un momento a lo que son los derechos de agua y los embalses de regulación. Las aguas superficiales de la mayoría de los ríos están todos otorgados en derechos de aprovechamiento de carácter permanente, consultivo y continuo. Los derechos se encuentran expresados en acciones o porcentajes de río, salvo en algunas excepciones en que se han establecido en litros por segundo por acción. La Junta de Vigilancia es el organismo encargado de distribuir las aguas del río a los diferentes canales de acuerdo con sus derechos. Por lo tanto, tal Junta conoce los derechos de cada canal y dispone de un registro histórico de la forma en que se han repartido desde hace más de 100 años. Se pueden distinguir dos situaciones en el río en relación con su caudal, que denominaremos épocas de abundancia y épocas de escasez. En las épocas de abundancia, cada canal capta o puede captar el máximo de su capacidad. Recalco que esto es importante, que esto ha sido así históricamente y que no es algo antojadizo, ni tampoco algo que los usuarios quieran aprovecharse de ello. Ha sido así y es así. En las épocas de abundancia, cada canal capta el máximo. En las épocas de escasez, en que no alcanza para que cada canal capte el máximo, la Junta de Vigilancia, en función del caudal del río, establece el porcentaje respecto del máximo que puede captar cada canal. Se habla, por lo tanto, que el río está a un 30, un 50 o un 70%, lo que indica que los canales están captando dicho porcentaje en relación con sus derechos nominales. Los derechos nominales en litros por segundo corresponden, de acuerdo con la ley, a la capacidad máxima captada por cada canal en épocas de abundancia. Los embalses de regulación tienen como objetivo guardar agua en las épocas de abundancia para ser empleada en épocas de escasez. Las personas que tienen derechos de agua tienen su máxima demanda en verano, normalmente, y la mínima en invierno. En cambio, el río tiene sus caudales máximos en invierno y primavera y los mínimos en verano. Esta situación hace que cada usuario necesite guardar su agua de invierno y primavera para emplearla en verano. Este proceso se denomina regulación anual y hace posible que cada año se guarde agua de algunos meses para ser usada en otros. Es fácil comprender que en su gran mayoría el agua que se guarda en los meses de abundancia corresponde a agua proveniente de los derechos de aprovechamiento de los usuarios. Entonces, desde el punto de vista de los principios, la construcción de un embalse de regulación no crea derechos. Los derechos ya están establecidos en el río y lo único que se hace es cambiar la forma como estos siguen escurriendo por el río. Se almacenan temporalmente, pero lo que está almacenado tiene un dueño. Cuando el caudal que pasa por el río antes del embalse es mayor que la suma de los derechos de todos los canales expresados en litros por segundo, se produce la eventualidad de que hay más agua que los derechos establecidos. Ese caudal viene a satisfacer los denominados derechos eventuales. Si no hubieran existido primero los derechos permanentes en partes alícuotas con una capacidad máxima, no habría sido posible establecer los derechos eventuales, porque la autoridad, cuando dijo no tengo más agua para repartir, porque ya los caudales máximos que captan los canales se producen muy pocas veces, por lo tanto empezó a dar derechos eventuales. Entonces, quien primero reconoció la existencia de los derechos consultivos permanentes y continuos expresados en acciones y regadores fue la propia autoridad. Al construirse un embalse existe una situación previa de derechos de aguas superficiales, tanto permanentes como eventuales, y todos ellos tienen un dueño reconocido. La construcción y operación de un embalse de regulación no genera nuevos derechos. Solo permite hacer una acumulación temporal de agua para adecuar la demanda con la disponibilidad en el río. La Junta de Vigilancia puede y debe en todo momento determinar para el caudal entrante el embalse de regulación qué parte de derechos permanentes y qué parte corresponde a derechos eventuales. En consecuencia, se puede conocer a quiénes pertenecen las aguas almacenadas. La propia Junta de Vigilancia debe administrar el embalse y operarlo basado en este conocimiento,
conocimiento que es similar a una cuenta corriente bancaria. Los tenedores de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales permanentes y eventuales pertenecen a la Junta de Vigilancia de acuerdo con la ley. Si el Estado es dueño de derechos de aprovechamiento de agua de cualquier tipo, pertenece a la Junta como un usuario más, con todos sus derechos y deberes. Hasta aquí voy a dejar esta parte para pasar a hablar un momento de otro tema importante que es complementario del que estaba hablando. La mayor deficiencia que tenemos en este momento y la mayor necesidad es de regulación. Necesitamos guardar las aguas que en una época no necesitamos. Para guardar estas aguas se nos han ocurrido dos alternativas, si a alguien se le ocurre una más, perfecto. Los embalses superficiales y los embalses subterráneos. Los embalses superficiales corresponden a lo que todos conocemos, que tiene su época de gestión, su proyecto, su construcción, y tarda unos 10 o 15 años en entregar sus primeros frutos. La otra alternativa es emplear los embalses subterráneos. Los embalses subterráneos son formaciones geológicas que están llenas de agua, saturando los poros intergranulares entre las gravas y las arenas. Existe abundancia de estos embalses superficiales subterráneos aquí en Chile y su utilización es simple. Todos conocen cómo se utilizan las aguas subterráneas, particularmente en aquellos valles en que es más intensa y que algunos de ellos han bajado y han hecho descender sus niveles. ¿De qué se trata? Se trata de que en la medida que bajen los niveles de los embalses subterráneos, son susceptibles de recibir una recarga artificial. Y ahí entonces vamos a aprovechar este elemento como un factor de regulación para guardar las aguas en las épocas sobrantes. Para poder emplear un embalse subterráneo, hacen falta en general tres cosas. Primero, ser dueño de derechos de aprovechamiento de agua superficial, porque si yo voy a recargar un embalse, tengo que ser dueño de las aguas con las que lo voy a recargar. Segundo, disponer de un sitio donde yo vaya a hacer la obra de recarga artificial. Y tercero, que el embalse subterráneo tenga el nivel del agua en los pozos suficientemente profunda para que el agua que yo voy a infiltrar quepa dentro de este cuerpo receptor. Entonces, aquí hay un mecanismo muy interesante para aumentar nuestra seguridad de riego y también para aumentar posiblemente nuestras áreas cultivadas. El uso sistemático de este proceso puede dar abundantes e inesperados frutos al desarrollo de la agricultura en todo nuestro país, yo diría particularmente en estas regiones del centro y centro-sur. Porque tendríamos un agua de seguridad 100%, que es la que nosotros siempre estamos buscando, para nuestras plantaciones, y pasaríamos meses de sequía o años de sequía sin problema, utilizando nuestras reservas y después empleando las sobreabundancias de las épocas venideras. Ahora bien, ¿por qué hablo de esto en relación con el respeto al derecho de aprovechamiento? Porque el mecanismo más interesante para usar esto es que los propios agricultores o tenedores de derecho de aprovechamiento de agua, aunque no sean agricultores, que sea industria, que sea la minería, que sea el agua potable, que tiene sus derechos permanentes consultivos y continuos, invierno y verano, y que tiene una variación de la demanda distinta, cuando le sobra esa agua porque no la puede usar, entonces la puede infiltrar en sus propios predios. No hace falta hacer una obra pública. Gran parte de estas obras son obras privadas, y aparte de ser obras privadas, son de poca envergadura económica. Así como el uso del agua subterránea es la sumatoria de miles de individuos que cada uno ha hecho un pozo para resolver su problema, también el uso masivo de la recarga artificial va a ser la sumatoria de muchos individuos que han hecho en sus distintos predios embalses del agua superficial que en un momento pasa por el río o por sus canales y la guarda para la época de escasez. Ese es el principio. Para que esto pueda operar, que esto está reglamentado
en el Código de Aguas, uno puede obtener un derecho de aprovechamiento con cargo a la recarga artificial. Pero para que la recarga artificial opere, ¿no es cierto?, habíamos dicho que los embalses tienen que estar semivacíos o semillenos. Pero como están llenos, ¿qué hacemos entonces para aumentar nuestra seguridad? Dar derechos de aprovechamiento de agua subterránea provisionales, que todos ustedes lo saben. El derecho de agua provisional se puede emplear por el tiempo que se pueda, siempre que no dañe el acuífero o a terceros. Si uno da los derechos de agua eventuales, se puede empezar a explotar el acuífero de inmediato. Y si uno prevé que esa explotación va a causar algún daño en 2, 3 o 5 años más, entonces puede recurrir también a prepararse de inmediato para efectuar la recarga artificial con el mecanismo que anteriormente les expliqué. Hago entonces un llamado aquí a la autoridad para que facilite el echar a andar este mecanismo que va a dar enormes frutos al desarrollo agrícola de Chile. Bueno, dejo hasta aquí esto. Perdonen que haya hablado de cosas un poco técnicas, pero realmente quería transmitir estas posibilidades y estas urgencias, porque van a resolver problemas inmediatos que ustedes tienen en sus campos. La aplicación de este ejercicio permite resolver en menos de un año, si se cuenta con el respaldo de la autoridad, en menos de un año permite resolver los déficits hídricos. Y esta situación de recarga artificial no se contrapone a los embalses superficiales, sino que son complementarios. Muchas gracias. Damas y caballeros, les queremos sacar tan solo 30 segundos de lo que es esta convención para despedir precisamente al señor intendente, don Víctor Lobos, que se retira de esta actividad. Realzó con su presencia la inauguración de esta sexta convención, el señor intendente, y dio la bienvenida también en nombre del presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique. Muy bien, damas y caballeros, retomamos entonces esta actividad. La Comisión Nacional de Riego tiene su relación con el Supremo Gobierno a través del Ministerio de Agricultura. Su objetivo es asegurar el incremento y mejoramiento de la superficie regada del país, para lo cual cuenta con importantes funciones y atribuciones que le permiten la formulación de la política, estudios, programas y proyectos que aportan al mejoramiento de la competitividad de los agricultores y organizaciones de regantes. Dejamos con ustedes al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, señor Felipe Martín Cuadrado, quien se referirá a la ley número 18.450 sobre fomento a la inversión en obras privadas de riego.
Según Bueno, muchas gracias por la invitación, don Fernando, le agradezco a todas las autoridades presentes. Voy a mostrarles primero que nada un video bien corto, de 5 minutos aproximadamente, de lo que está haciendo el gobierno frente a las diferentes acciones que justamente don Fernando conversó. Veamos. La Cumbre Internacional de Sustentabilidad Hídrica. Chile hoy se alza entre los 5 países de mayor crecimiento en el mundo. Para este año, los expertos proyectan un avance del 4,9% y de 4,5% en 2013. El panorama es auspicioso y muy positivo, pero para mantener estos niveles debemos considerar un factor clave que impulsa nuestra economía: el agua. En esta materia, nuestro país presenta graves complicaciones, un estancamiento de más de 50 años en el desarrollo de grandes obras de riego, una creciente demanda hídrica y los evidentes efectos del cambio climático. A partir de este diagnóstico, creemos que lo que hoy nos falta no es agua. Nuestra actual escasez obedece a la ausencia de una planificación hídrica acorde con el desarrollo del país, a la cual se suman 3 años consecutivos de déficit. Por lo tanto, es ineludible actuar con decisión para no frenar el dinamismo económico del país. Estamos contra el tiempo. Chile requiere materializar millonarias inversiones en infraestructura de acumulación y conducción del agua. De aquí al 2022 tendremos que construir 15 embalses, tal como ha proyectado el gobierno, iniciando 4 de estas grandes obras durante la actual administración: Chacrillas, Vallehermoso, Chironta y Punilla, hecho inédito en un solo periodo. Todas y cada una de las industrias, sin excepción, junto al sector público, deben abordar este tema y ser responsables del futuro hídrico. El Ministerio de Agricultura, a través de la Comisión Nacional de Riego, trabaja en la definición del Plan Nacional de Riego, basado en 3 pilares: gestión, infraestructura e información. La primera busca apoyar la gestión del recurso, a través del fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua. La segunda, desarrollar la inversión en infraestructura de riego. Y el tercer pilar promueve el uso de tecnologías que entreguen información hídrica en tiempo real y a distancia para la correcta toma de decisiones. Pero también es vital avanzar a través de la ley número 18.450 de fomento al riego. Por ello, en forma histórica, la CNR logró duplicar su presupuesto inicial del año 2009, que alcanzó los 29.000 millones de pesos. Hoy administra un total inédito de 55.000 millones, considerando los 41.000 millones del calendario normal, más los 14.000 millones que sumaron las regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo, O'Higgins y Biobío para concursos exclusivos en sus zonas, y el aporte de INDAP por 12.000 millones de pesos. Concretamente, y en el plazo inmediato, la CNR fortaleció los concursos de la Ley de Fomento para que los agricultores, tanto a nivel individual como de organizaciones, puedan optar al apoyo financiero para incorporar tecnología de telemetría, construir obras de almacenamiento, mediante obras de mini embalses, tranques o infiltración del recurso en esta temporada. Cabe destacar que con la Ley de Fomento, por cada peso que invierte el Estado, esperamos que el privado coloque otro igual. En los últimos 2 años y medio, a través de la CNR hemos revestido 690 kilómetros de canales de riego, lo que equivale aproximadamente a la distancia entre Santiago y Temuco. Hemos tecnificado 38.000 hectáreas de riego, equivalente a la suma de las superficies de las ciudades de Valparaíso y La Serena. Y terminaremos el año con un total acumulado de más de 60.000 hectáreas de riego tecnificado en 3 años. En resumen, la CNR durante esta administración ha invertido más de 136.000 millones en bonos de riego. Y los beneficiarios han sido casi 80.000 agricultores, mayoritariamente pequeños productores. Solo para este año se espera bonificar 1.320 proyectos, beneficiando a 1.320 regantes. Nuestra meta es llegar al 2014 con el 50% de la superficie de riego del país tecnificada con el apoyo de la inversión privada. Sin embargo, debemos continuar ampliando los frentes de acción. Hay que sumar también la más moderna tecnología de los países desarrollados y traerla a los campos chilenos. Por ello, este año la CNR ha impulsado el programa de siembra de nubes, técnica utilizada por países como China, Australia y Estados Unidos, exitosamente comprobada, y, además, proyectos pilotos para infiltrar acuíferos de manera artificial y así utilizarlos como verdaderos embalses subterráneos. También ha aumentado sus fondos para financiar sistemas de telemetría, tecnología de punta en el control del paso y entrega del agua. Esto se traduce en automatización de compuertas y canales, pozos monitoreados a la distancia y sistemas para que los agricultores reciban en sus celulares información en línea de cuánta agua pasa por sus canales. Países como Australia, Estados Unidos y España han alcanzado un 85% de eficiencia en el uso del agua gracias a sistemas de telemetría. En Chile no llega al 50% en promedio.
Un ejemplo de lo que esta tecnología aporta se puede ver en el proyecto que realizó la Junta de Vigilancia del Río Elqui, que con el apoyo de la Ley de Riego inauguró en enero el primer proyecto de compuertas radiales automáticas de Sudamérica. Ellos plantearon algunas preocupaciones, entre ellos los temas de energía, los temas de agua y los temas de la seguridad jurídica. Y compartimos con ellos la estrategia que el gobierno está siguiendo para resolver estos problemas. La Estrategia Nacional de Energía, que apunta a una matriz más segura, y la Estrategia Nacional de Agua, que busca optimizar este recurso, son parte de las iniciativas que planteó el gobierno, para quien es prioritario mantener las inversiones y los actuales índices de crecimiento. Cada hectárea de riego que sumemos al país, cada litro de agua que administremos eficientemente, redundará en un mayor crecimiento del sector agrícola, en más trabajo y mayor prosperidad para los chilenos. Definitivamente, no podemos seguir vertiendo el 84% de nuestras aguas en el mar. El desafío es nuestro, es tuyo, es de todos. Por ello, de aquí en adelante, el gobierno impulsa la inversión y desarrollo de obras de riego con un uso multipropósito, que aporten a distintos sectores económicos del país. Hoy, un embalse no solo se destina exclusivamente al riego, sino que es planificado para varios usos, tales como generar energía, controlar crecidas y apoyar el turismo, el desarrollo minero, industrial y el servicio sanitario. La invitación está planteada entre todos los chilenos, incorporando la mirada amplia de las industrias del país. Podremos aumentar la eficiencia en el uso del agua para esta y las futuras generaciones. Bueno, este video es un poco lo que el gobierno está desarrollando. En 4 años no se pueden solucionar todos los problemas, y estamos claros en eso. Estamos avanzando con una mirada de acuerdo a lo que se necesita, porque el diagnóstico que puso don Fernando al respecto es absolutamente en la línea de lo que se está desarrollando hace varios años. Frente a esto mismo, como antecedentes generales, podemos mostrar que tenemos una oferta que va a ser menor en algunos sectores, sobre todo de Santiago hacia el norte. El cambio climático ha aumentado las temperaturas en gran parte del país y se piensa que al 2070 gran parte del país va a tener entre 2 a 5 grados adicionales. ¿Qué implica esto? Menor nivel en la cordillera, con lluvias mucho más frecuentes durante un periodo muy corto y veranos mucho más largos de los que teníamos estimados, con precipitaciones en tendencia a la baja, en donde aproximadamente tenemos una baja de un 15 o un 60% dependiendo de las ciudades. Aumentando además la demanda fuertemente. Tenemos un crecimiento tanto de la población en rojo y un crecimiento del PIB per cápita nacional muy fuerte, o sea, una demanda aún mayor. Y teniendo una agricultura que ocupa el orden del 80% de los recursos, 78 para ser exacto, hay medidas actuales que van al orden del 70%. Este es el diagnóstico real, formal, donde hay una simetría, en donde tenemos a Santiago hacia el norte con una oferta mucho menor que la demanda. Y de Santiago al sur, recursos que realmente tenemos disponibles y que tenemos que aprovechar. Este es el gráfico. Si ustedes se fijan, desde la 7ª región en adelante, hay gran parte del recurso que se vierte en el mar. Aproximadamente un 84% de los recursos se vierten en el mar. Y ahí estoy de acuerdo con don Fernando, la acumulación es clave. ¿Qué hemos visto como Comisión Nacional de Riego? Hay varias brechas que son, como ha dicho hasta el mismo presidente Piñera, más de 50 años de atraso en infraestructura, que nos ha llevado a tener a la fecha 108 comunas en emergencia agrícola, 13 comunas de ellas en zona de catástrofe, 7 regiones afectadas. ¿Y cuáles son las brechas? Por un lado, un 84% de agua que se vierte en el mar. ¿Cuál fue el desarrollo de este tipo de infraestructura? Si ustedes se fijan, desde los años 50 a los años 70 se hizo un gran desarrollo, sobre todo en la 4ª región, de gran cantidad de embalses. Y ahí está la fortaleza del sistema hidráulico que tenemos en ese periodo. Gente visionaria, que a lo mejor no requería de tanta agua,
pero vieron el desarrollo del país en base al largo plazo. De los años 70 en adelante, bastante bajo el desarrollo. Queremos volver al crecimiento que teníamos antiguamente. Sistemas de conducción. Yo me voy a basar solo en los sistemas de conducción en poder del Estado. Solo el 18% de los canales en poder del Estado están revestidos. Quiero mostrarles algo. Este es un canal no revestido, este es un canal revestido. Esto es todo lo que tenemos como infiltración. Infiltración o percolación, que es beneficio para los acuíferos, como decía don Fernando. Pero ¿qué gestión podemos hacer al respecto? Así. ¿Cuánto estamos incorporando al acuífero? No lo sabemos. Y por lo tanto, un canal que es para conducir, tiene que ser para conducir. Y si hacemos multipropósito en el canal, obviamente tenemos que tener sistemas de medición, los cuales en este canal no se puede desarrollar. Por lo tanto, tenemos que buscar conducir la mayor cantidad de agua sin perder agua en el camino. Sistemas de infiltración, en donde los sistemas de infiltración a nivel nacional son todos naturales. Antiguamente teníamos una cordillera de los Andes que aguardaba nieve por mucho tiempo y esa se infiltraba por un periodo muy largo. Ese nivel de infiltración en este minuto se reduce porque tenemos muchos menos meses de invierno en donde el agua escurre rápidamente hacia el mar y por lo tanto tenemos menor capacidad y tiempo de infiltrar esas aguas. Este es un sistema que existe hace muchos años en muchos países y tenemos que desarrollarlo acá en Chile. El valor, el costo de infiltración de un metro cúbico cuesta entre 25 a 300 pesos el metro cúbico. En un embalse promedio es aproximadamente 1.000 pesos el metro cúbico, uno barato. Por lo tanto, acá podemos hacer mucho y avanzar muchísimo más rápido, como se decía. Tecnificación. Solo el 30% de la superficie está tecnificada. También, en un país que en teoría tenemos un desarrollo agrícola tan importante, acá hay una brecha muy potente, la cual tenemos que fomentar y avanzar más rápido. Yo quiero mostrarles que con todas las brechas anteriores, por cada litro de agua que llueve en la cordillera o nieva en la cordillera, por cada litro que requiere la planta, en el lugar donde se ocupa, yo requiero de 20 litros para poder entregarle ese litro a la planta. Por lo tanto, con todas las brechas que tenemos, obviamente tenemos una pérdida en el camino muy, muy grande. Organizaciones de usuarios. Solo el 41% de las juntas de vigilancia están constituidas formalmente. Y si ustedes se fijan, perdón, no tengo el gráfico acá, pero si ustedes se fijan, gran parte de ellas es de Santiago hacia el sur. ¿Por qué? Hacia el norte están constituidas formalmente porque tienen un déficit mucho mayor. Y se nota que ahí podemos hacer muchísimo. Acá las organizaciones de usuarios, y este es un ejemplo muy importante de desarrollo, tienen que trabajar como verdaderas empresas, tienen que ser lo más eficientes posible, tienen que tener gerentes generales y hay ejemplos muy claros donde se ha desarrollado en Chile ese tipo de administración. Por lo tanto, hay que fomentarla y apurar el proceso. La regularización de los derechos. Si bien el Estado es el que otorga el derecho, después hay un mercado, como dice don Fernando, que es el que reasigna. Obviamente, si estos derechos no están regularizados, no hay mercado que se genere. Y hay pocas personas que van a tener un mercado activo en cuanto a arriendo o en cuanto a venta de derechos, si es que lo necesita. En periodos de escasez se hace mucho más necesario un mercado activo. Y en este minuto, posiblemente estaríamos solucionando grandes problemas en una cuarta región donde el déficit está sumamente fuerte. Les quiero mostrar, en 10 años de sequía en Australia, ellos invirtieron una cantidad enorme de recursos en infraestructura y en gestión, y entregó justamente los derechos a los privados, la misma institucionalidad que tenemos en Chile. Y si se fijan, hay un mercado spot de más de 120 billones de dólares y un mercado de derechos de más de 1.300 billones de dólares.
Ese es el nivel de recursos que estamos administrando. Y yo siempre doy el ejemplo. Cuando yo tengo 1.000 pesos, a lo mejor yo los guardo en el bolsillo. Y siempre doy el mismo ejemplo. Pero si tengo miles de millones de pesos, yo creo que los tengo que guardar en el banco. Porque en el bolsillo no tengo capacidad de administración de los recursos como realmente corresponde. Todas estas brechas van de la mano justamente a disminuir la competitividad agrícola, que tiene 3 ejes estratégicos: el agua, la energía y la mano de obra. La tasa de cambio, lamentablemente, es algo que como Comisión Nacional de Riego no tenemos ninguna acción. Pero si yo administro bien los recursos hídricos, genero polos de desarrollo. En esos polos de desarrollo la gente no se me va a las ciudades y por lo tanto para producir requiero energía. Para eso la Comisión Nacional de Riego ha ejecutado el siguiente plan de acción. 1, el mejoramiento de todo lo que es la infraestructura, tanto de regulación superficial y subterránea, los sistemas de conducción, mejoramiento de nuevas fuentes. La siembra de nubes es un ejemplo de desarrollo público-privado, en donde por cada peso que puso el gobierno regional hay un peso privado y ya está dando buenos resultados, se los voy a mostrar más adelante. La tecnificación. Y sin gestión que hacen justamente ustedes, y una muy buena gestión es la que hacen, obviamente no sacamos nada desarrollando infraestructura porque no va a haber nadie que la maneje. Por lo tanto, tenemos ciertas medidas de mitigación y van a estar por mucho tiempo más. Como digo, este diagnóstico, el cual ya está sensibilizado, el cual estamos todos de acuerdo, tiene un periodo no superior a 4 años. Y esto se sabía de mucho antes, pero el diagnóstico se sensibilizó justamente con ustedes, con todos los usuarios, hace muy poco tiempo. Y se ejecutó un plan de acción. En ese plan de acción, obviamente hay recursos que son gastos. Y esos recursos que son gastos, obviamente solo en el Ministerio de Agricultura, el Ministerio se gasta del orden de 15.000 millones de pesos anuales. Eso es lo que llevamos hasta la fecha gastado, que es justamente para mitigar en gran parte a pequeños agricultores que han sido afectados por estas sequías que son más continuas cada año. Pero también hicimos una medida de mitigación que tenemos muy buenos resultados en la siembra de nubes y se las quiero mostrar acá en una región que obviamente para el próximo año vamos a tratar de invitar, porque ya tenemos resultados y estadísticas que creo son bastante importantes. Tenemos un método aéreo que fue aplicado en la región de Atacama y Coquimbo y un método terrestre en Valparaíso y O'Higgins. Quiero mostrarles el siguiente análisis. Hicimos un análisis de correlación en donde analizamos las lluvias de Santiago versus las 4 regiones donde habíamos hecho el plan de acción. Y sacamos un ponderador beta. Ese ponderador va en relación a qué relación era la que tenía que llover en Santiago para que lloviera una cantidad correlativa en una de estas regiones. Esta correlación, si ustedes se fijan, tiene una correlación del 48% en Coquimbo. Pero quiero mostrarles acá. En Valparaíso es un 84%, o sea, con un 84% de seguridad. Si es que llueve en Santiago, llueve en Valparaíso. Y en O'Higgins llega al 93%. Y si ustedes se fijan, la correlación en las 2 últimas regiones es lineal, versus en el norte, que casi no hay correlación. Por lo tanto, yo tengo 2 cuencas para analizar bastante bien, y una tercera, la cual es una correlación un poco más baja. Esto es lo histórico. En Coquimbo debería llover aproximadamente, tener una correlación de 0,18. O sea, por cada metro cúbico que llueve en Santiago, debería llover en Coquimbo 0,18 metros cúbicos. Lo mismo en Valparaíso, O'Higgins y Maule.
Santiago es la cuenca testigo, Maule es la cuenca que no aplicamos. Esto es lo que pasó este año. Coquimbo aplicamos 24 horas aproximadamente. Valparaíso del orden de 600 horas. O'Higgins del orden de 600. Si ustedes se fijan, hay un 60% de variación en lluvia en Valparaíso y un 30% en O'Higgins. Yo no estoy diciendo que sea la causa la lluvia, para nada, o sea, la siembra de nubes, pero sí ya tenemos un primer periodo de 3 donde nos dio positivo la siembra de nubes. Y por lo tanto yo creo que hay otras regiones que tenemos que llamar a invitar a participar y arriesgar un poco. Acá hay un riesgo, a lo mejor no funciona, pero estamos viendo que en 2 regiones este año hay una diferencia estadística bastante clara. Maule, que no lo aplicamos, no hubo correlación de aumento. Por lo tanto, tenemos también otras medidas de mitigación frente al cambio climático. En cuanto a la ley de riego, una herramienta que ha sido fundamental para el desarrollo justamente del recurso hídrico a nivel nacional. Estamos enfocándonos en la infraestructura. Estas son las compuertas telemétricas más modernas de Sudamérica y las tenemos acá en Elqui. Estas se abren automáticamente. Desde un celular se puede medir cuánta agua está pasando por esta compuerta. Se puede abrir o cerrar. Y esto lo tenemos acá en Chile. Esto está financiado en un 50% por la Comisión, en un 50% por una junta de vigilancia que no he visto acá, pero que es realmente un ejemplo. Recarga de acuífero. Acá sí hay ejemplos de proyectos que van a ser este año postulados a recarga de acuífero en la Comisión. Y acá, viendo justamente al director general de la DGA, le vamos a pedir la ayuda más grande para los permisos que tienen que sacar justamente estos proyectos en la Dirección General de Agua. Por lo tanto, hay gente que va a postular y hay del orden de 300 millones de pesos justamente para este tipo de proyectos para este año. Esto ya no es algo que se vea, se está haciendo ahora. Y ya hay planes pilotos en desarrollo. Y por último, estamos desarrollando un plan de acción en grandes obras, que son las más necesarias, que nos va a permitir pasar de 4.200 millones de metros cúbicos a 5.100 millones de metros cúbicos, donde beneficiaremos a más de 230.000 hectáreas. Esto es al 2022. Y 4 embalses de ellos son un 50% de toda el agua que se va a almacenar durante este periodo de gobierno. Y adicionalmente hay 2 embalses que se están entregando. El Bato, que se entregó, y ahí la Dirección de Obras Hidráulicas posiblemente pueda hablar, y Ancoa. O sea, eso es inédito en un solo gobierno. Hay una cartera de 25 proyectos en desarrollo y priorizadas, como les dije, el 2022, 15. En gestión, como les mostré, la gran brecha está de Santiago hacia el sur y hay mucho por hacer. Y acá creemos que tenemos que apoyarlos fuertemente y para eso la Comisión Nacional de Riego, en conjunto con la Dirección de Obras, o sea, con la Dirección General de Agua, está trabajando en 14 proyectos a nivel nacional en diferentes sectores donde vamos a tener infraestructura de gran volumen para justamente potenciar estas juntas de vigilancia. Quiero mostrarles, ya que estamos en la 8ª región, el plan de acción de esta región. En embalse, el embalse Punilla, anunciado para el 2014, a más tardar. Lonquén, un proyecto que ya está bastante avanzado y hay gente privado que están dispuestos a invertir en el embalse. Y Niblinto, que está a nivel de prefactibilidad, solo acá. Programas de fortalecimiento de organizaciones de usuarios, juntas de vigilancia, Río Chigüeno, Perquilaquén y Cato, solo acá. Por lo tanto, estamos trabajando en conjunto y sabemos que hay brechas muy importantes, pero este nivel de avance yo creo que hace mucho tiempo no lo veían. Por último, en la región,
Se estima, al término de esta administración, 265.000 millones de pesos en inversión en todo este tipo de infraestructura. Más de 2.300 millones en estudio y programas solo para el 2011 y 2012. Y 21.300 millones en ley de fomento en el mismo periodo. El gobierno regional, y lamentablemente se fue el intendente, pero puso 4.000 millones adicionales justamente para el concurso regional. Eso es un ejemplo y es algo inédito. La cantidad de recursos que tenemos justamente para esto es muy, muy importante. Por último, lo que tenemos hablado, estos proyectos en este minuto, lo que la ley de riego regional generó fueron 125 proyectos adicionales que la Comisión no hubiese podido invertir si es que no hubiese habido ese apoyo. Y aproximadamente 7.000 hectáreas beneficiadas. En cuanto a lo invertido, ya lo hablamos, pero adicionalmente estos fondos que hablamos, que son más o menos de ese monto, nos van a permitir mejorar canales, rehabilitación, obras de arte y telemetría, tecnología que necesitamos fuertemente. Este concurso va a ser programado para el 7 de diciembre, y hago un llamado justamente a que postulen. Como conclusión final y en resumen, hay 15 embalses priorizados al 2022. 4 de ellos durante esta administración van a partir y dos adicionales van a ser entregados. Estamos ya trabajando, y puedo decir, ya hay sistemas de infiltración que están funcionando. Telemetría también está funcionando. Don Patricio Crespo justamente trabaja en una junta de vigilancia que tiene telemetría. Microembalse, tenemos regiones que ya están funcionando. En pequeñas obras, este nivel de inversión es altísimo. Programas, 14 programas de organizaciones de usuarios, tremendamente importantes. Y las medidas de mitigación que están dando resultados. Conclusiones, tenemos que tener una mirada multisectorial que sea liderada justamente por las organizaciones de usuarios. Las juntas de vigilancia tienen que incorporar a todos los usuarios. Se tiene que invertir en más infraestructura. Y lamentablemente los recursos del gobierno no dan para todas las necesidades que se tienen. Y por lo tanto, por cada peso que tiene el gobierno que poner, necesitamos un peso privado. Y requerimos de una mayor gestión, lo cual esto es un ejemplo. Y por lo tanto, quiero agradecer justamente la invitación, don Fernando, porque con eso vamos a hacer de Chile potencia agroalimentaria. Gracias. Muchísimas gracias. Esa era la exposición de don Felipe Martín Cuadrado, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego. Damas y caballeros, vamos a proseguir con esta sexta Convención Nacional de Usuarios del Agua. La Dirección General de Aguas, organismo del Ministerio de Obras Públicas, se encarga de promover la gestión y administración del recurso hídrico en un marco de sustentabilidad, interés público y asignación eficiente, como también de proporcionar y difundir la información generada por su red hidrométrica y la contenida en el Catastro Público de Aguas, con el objetivo de contribuir a la competitividad del país y mejorar la calidad de vida de las personas. Dejamos con ustedes al director general de Aguas, señor Francisco Echeverría Ellsworth, quien se referirá a las organizaciones de usuarios del país y al Catastro Público de Aguas. Muy buenas tardes. Quisiera primero que todo
agradecer a la Confederación de Canalistas de Chile por esta invitación y felicitarlos también por esta alta convocatoria. Realmente es sorprendente y los felicito también a cada uno de ustedes por el interés que están mostrando. También destacar el hecho de que vuelvan a reeditarse estas prestigiadas jornadas que por algún motivo dejaron de realizarse. Yo creo que son muy necesarias y permiten también recoger las opiniones de tanto de la autoridad como de los propios usuarios e interesados en este importante recurso. Tengo una presentación, voy a esperar que quede ingresada. Perfecto. Bueno, en la gestión de los recursos hídricos en Chile se distinguen, como todos ustedes saben, en dos áreas. Una de ellas dice relación con la asignación del recurso, tarea que recae en la autoridad, en este caso la Dirección General de Aguas, mientras que la administración o distribución se ha entregado a los propios usuarios titulares de derechos de aprovechamiento legalmente constituidos o reconocidos, quienes forman organizaciones de usuarios. Las organizaciones de usuarios son entidades privadas sin fines de lucro, cuyo objetivo esencial es administrar y distribuir las aguas de uso común sobre las cuales se han constituido o reconocido legalmente derechos de aprovechamiento de aguas a dos o más personas copartícipes en una misma fuente de abastecimiento o de un sistema de obras de aprovechamiento común. Estas organizaciones tienen su origen en un presupuesto de hecho que vincula a dos o más personas naturales o jurídicas u organización de usuarios respecto al derecho de aprovechamiento de aguas que éstas poseen. Por ello, el artículo 186 del Código de Aguas prescribe que si dos o más personas tienen derechos de aprovechamiento en las aguas de un mismo canal, embalse o aprovechan las aguas de un mismo acuífero, podrán reglamentar la comunidad que existe como consecuencia de este hecho, constituirse en asociación de canalistas o en cualquier tipo de sociedad con el objeto de tomar las aguas del canal matriz, repartirlas entre los titulares de derechos, construir, explotar, conservar y mejorar las obras de captación, acueductos y otras que sean necesarias para su aprovechamiento. En el caso de cauces naturales, podrán organizarse como juntas de vigilancia. La principal responsabilidad de estas organizaciones es la distribución de los recursos hídricos entre sus usuarios. De ahí su importancia y valoración en la actual política hídrica, que entre otros aspectos tiene como objetivo promover la constitución, capacitación y profesionalización de estas entidades. Más adelante veremos parte del diagnóstico hecho por la Dirección General de Agua, el Banco Mundial y una serie de otras instituciones ya a lo largo de estos últimos 2 o 3 años, que yo creo que todos conocen, y uno de esos relevantes es la constitución y fomentar la constitución y profesionalización de las organizaciones de usuarios. De acuerdo al considerando único del Decreto Supremo 1220 de 1998, que aprueba el reglamento del catastro público de aguas, a la Dirección General de Aguas le corresponde llevar un catastro donde consta toda la información que tenga relación con ella, constituido por archivos, registros e inventarios, dentro de los cuales está el registro público de organizaciones de usuarios. En dicho registro se anotan las comunidades de aguas, comunidades de obras de drenaje, las comunidades de aguas subterráneas, asociaciones de canalistas, juntas de vigilancia que se organicen y todas las modificaciones estatutarias que a dichas organizaciones se efectúen. A su vez, se entienden incorporadas a dicho registro todas aquellas organizaciones que a la fecha de publicación del referido reglamento estaban registradas en la Dirección General de Aguas. Ahora bien, en virtud de lo establecido en el artículo 196 del Código, las comunidades de aguas solo se entenderán organizadas por su registro en la Dirección General de Aguas, procedimiento regulado por el Decreto Supremo número 187 del año 83, que establece el reglamento sobre el registro de organizaciones de usuarios, que de acuerdo a lo prescrito en su artículo primero, forma parte del catastro público de aguas. El referido reglamento establece en su considerando único que el registro de organizaciones de usuarios requerido por el artículo 196 del Código de Aguas para las comunidades de agua, las asociaciones de canalistas y juntas de vigilancia es un acto administrativo complejo. Eso es muy importante destacar, ya que comprende desde la revisión técnica y jurídica de los antecedentes hasta su anotación en un libro especial. Por lo tanto, requiere un análisis en profundidad de cada uno de los antecedentes y títulos que se presenten para poder llevar a cabo este registro. De lo anterior se infiere
que previamente al registro este servicio, o sea, la Dirección General de Aguas, debe realizar un análisis técnico y jurídico de los antecedentes constitutivos de la organización que requiere el registro, siendo fundamental para su procedencia y pronto registro que estos se encuentren conforme a la normativa vigente. Asimismo, el reglamento establece la obligatoriedad de contar con libros de registro foliados y numerados por organización, el contenido del registro por organización, el funcionario a cargo de esta, que este es un funcionario de la Dirección General de Aguas que se llama abogado archivero, quien actualmente se llama Evelyn Arévalo, para que todos ustedes sepan que también está a disposición de todos los interesados en formar comunidades y juntas de vigilancia. Y en el artículo transitorio relativo al procedimiento de registro de organizaciones de usuarios, que a la fecha de publicación de este decreto se encuentren en su situación legal regularizada, corresponde inscribirla sin más detalle. Por lo tanto, aquellas organizaciones de usuarios que ya estaban registradas en la Dirección General de Aguas y a la fecha de la promulgación de este decreto contaban con ese registro, nosotros tenemos que proceder a registrarla inmediatamente de acuerdo a la nueva normativa sin tener que hacer este análisis administrativo complejo. De esta manera, las asociaciones de canalistas, juntas de vigilancia y comunidades de aguas se entienden organizadas por su registro en la Dirección General de Aguas. Además, las organizaciones que hayan cumplido con este requisito gozarán de personalidad jurídica, lo cual también es muy importante. Finalmente, efectuado dicho registro, se entenderán o se podrán practicar las inscripciones correspondientes en el conservador de bienes raíces respectivo. Como ven, es un trámite que puede ser un poco largo, pero legalmente está establecido así y es justamente para dar seguridad a que todos los títulos que se presenten y las organizaciones funcionen de acuerdo a la titularidad que cada uno representa. Por lo tanto, luego este análisis completo y registro, una vez hecho el registro, recién en ese instante se puede proceder al registro en el conservador de bienes raíces. Ahora, como les señalé hace un rato, cuando asumimos esta nueva administración en el año 2010, hicimos un completo diagnóstico de cuál era la situación de los recursos hídricos en nuestro país y del funcionamiento de la autoridad, en este caso reguladora en la materia. Por lo tanto, esto fue uno de los lineamientos principales de la agenda de este gobierno. Por ello, se mandató al Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Agua, hacer un exhaustivo diagnóstico. Y es así como al momento de asumir esta tarea, nosotros levantamos una serie de antecedentes y de deficiencias que contenía el sistema, y para hacerlo más creíble a los usuarios y al entorno, lo decidimos poner a disposición del Banco Mundial, que en el año 2011 entrega su diagnóstico ya como organismo internacional y confirma una serie de desafíos que tenemos, los cuales también están confirmados por trabajos del Instituto de Ingenieros de Chile, por trabajos de la propia Confederación o trabajos internos de una serie de seminarios y exposiciones en que hemos estado presentes. Entre estos desafíos están hacer la gestión del agua más sostenible, mejorar el registro público de derecho de aprovechamiento, fortalecer a la DGA o a la organización que se encargue de manejar este importante recurso, fortalecer y profesionalizar a las organizaciones de usuarios, y mejorar el sistema de información y comunicación. Podría yo extenderme en algunos de estos puntos, pero básicamente la ponencia de hoy día se refiere al catastro público de aguas y a su mejoramiento. En relación al catastro público, la finalidad de este catastro es proporcionar a la autoridad toda la información necesaria para que ésta pueda cumplir eficientemente sus funciones de planificación y administración del recurso hídrico. El principal problema que nos encontramos con este CPA o Catastro Público de Agua es la dificultad de confeccionar y actualizar este catastro. Además, los incentivos introducidos mediante la Ley 20.017 del 2005 no eran lo suficientes, puesto que este catastro no se estaba completando, y además había una serie de trabas en la incorporación de los derechos a este catastro. Este era un sistema bastante antiguo, superado ya por la tecnología, de manera que este CPA, si cualquier información adicional que uno quisiera agregarle, no lo soporta el sistema y no tiene cómo agregarla. Por lo tanto, como Dirección General de Aguas, teníamos que establecer distintos archivos independientes unos de otros,
no sistematizados y tampoco integrados. Por lo tanto, la información que teníamos que ir a rescatarla de distintas fuentes y no teníamos un sistema único. Por lo tanto, una de las principales gestiones que realizamos fue implementar un Sistema Nacional de Información del Agua, que es una moderna plataforma informática, la cual ya nos fue entregada. Estamos el día lunes que viene empezando la prueba a nivel nacional de este nuevo sistema, en el cual está integrado toda la información de la Dirección General de Agua. Expedientes en trámite, expedientes constituidos, Banco Nacional del Agua, la medición de caudales, de calidad de agua, todo en tiempo real, las estaciones que tengamos, va a estar todo integrado en este sistema y va a pasar a producción nuestra interna el primer día hábil de diciembre, de manera que nosotros los expedientes vamos a tramitarlo en forma electrónica. Ya no van a existir papeles, ya no van a haber técnicos que necesiten, por ejemplo, para resolver algún expediente, enviarlo a Santiago porque aquí está la información, o si alguien necesita una información relativa a aprovechamientos de agua, uno tenía que pedir un certificado y la Dirección General de Agua tenía que ir a distintos archivos y registros para poder armar una información consolidada, la cual tampoco estaba validada. Y todo ese trabajo lo hemos hecho durante estos 2 años de manera de tener un sistema informático moderno y validado. Además, desde el año 2005 se estableció la obligación a los conservadores de bienes raíces y a los notarios de mandar todas las transferencias y transmisiones con la Comisión Nacional de Riego. Por lo tanto, es muy importante el trabajo en equipo que hemos realizado con esta entidad. Ahora, también nos encontramos en la situación de que la mayoría de los derechos de aprovechamiento en Chile no están perfeccionados. Como ustedes saben, para poder realizar una serie de trámites ante la Dirección General de Agua es necesario otorgarle a estos derechos antiguos todas sus características esenciales. Por lo tanto, nosotros nos vimos en la necesidad de buscar una herramienta que fuera lo suficientemente participativa, que ayudara a aglutinar la mayor cantidad de derechos de aprovechamiento, pero a la vez que le diera la seguridad a los usuarios en términos de publicidad y de requisitos de que se pudieran perfeccionar la mayor cantidad de títulos posibles en un solo acto. Hoy en día lo que existe son demandas individuales en contra de la Dirección General de Agua, por lo tanto no hay uniformidad en lo que se perfecciona. Muchas veces se encuentra que en Río hay caudales distintos para el mismo tipo de acción, ejercicios distintos también pueden haber, y el costo económico también de asumir esas tareas es muy importante. Por lo tanto, no todos están en la condición de poder realizar un perfeccionamiento, que es lo que necesitan ellos para ejercer sus derechos y poder realizar una serie de trámites ante la Dirección General de Agua. Por lo tanto, nosotros impulsamos este proyecto de ley que para nosotros es muy importante, y yo creo que también para todos los usuarios, fuera de casos puntuales. Yo sé que hay casos puntuales que causan preocupación a determinados regantes, pero también necesito hacer presente